como la que ustedes tienen que saber en transmisión hidráulica. Siempre. Ahora. Vamos a tener multiplicación de velocidad. Multiplicación de velocidad significa que van a entrar 1000 RPM y van a salir más de 1000 RPM. Pero pueden salir 1200 RPM o pueden salir 1600 RPM. ¿Me capta la idea? Pero para que sea multiplicación de velocidad, tiene que cumplirse lo más importante: el portasatélite. Un portasatélite tiene que ser motriz. Si no existe ningún portasatélite motriz, no hay ninguna posibilidad de hacer multiplicación de velocidad. No hay ninguna posibilidad de hacer sobre marcha, no hay ninguna posibilidad de hacer arbitraria. ¿Estamos bien? Ok. Entonces dice, lo primero, se obtiene multiplicación de velocidad cada vez que el portasatélite se hace motriz. Ok, ya cumplió eso. Pero mira lo que va a pasar. Dice, esta situación se puede dar de dos formas. Ya, el portasatélite es motriz, pero ¿qué pasa con el solar y con la corona? Aquí se dan las dos posibilidades. Si el solar es conducido o la corona de reacción. Si el solar es conducido y la corona de reacción, vamos a tener una multiplicación de velocidad. Pero puede ser que el solar también pueda hacer reacción y la corona va a ser conducida. Porque lo que me exige es que el portasatélite sea motriz. ¿Me capta la idea? O sea, las dos funciones que me quedan pueden ser inversas. Si me tengo el solar conducido y la corona de reacción, yo voy a tener una sobremarcha muy elevada. Se ocupa normalmente en vehículos que tienen 6 velocidades, 5 velocidades. Primera, segunda, tercera, que la directa, la cuarta una sobremarcha, la quinta, la segunda sobremarcha. Pero están en vehículos que están solo los 2500 centímetros cúbicos porque la segunda sobremarcha, que es esta, va a aumentar tanto la velocidad que el par en la rueda va a disminuir demasiado. Por lo tanto, si no tiene un buen par motor, podría quedar entrampado en el camino. O sea, ahí le falta fuerza, hasta ahí llegó. ¿Me capta la idea? Por eso no se utilizan en todos los vehículos, solamente aquellos que son de gran cilindrada. ¿Vale? Pero existe. Ahí tenemos una. Ahora, el más común, solar reacción, corona conducida, siempre siendo el portasatélite motriz. Este sistema se utiliza comúnmente para obtener sobremarcha o de en todos los vehículos. O sea, todos los que tienen 1, 2, 3 más un botón que está aparte, eso es, se obtiene así, sobremarcha. Las cajas automáticas en la tercera directa. La segunda es una multiplicación, la primera segunda de multiplicación. Cuando tengo doble multiplicaciones, una directa y la sobremarcha que vendría siendo la cuarta, porque la tercera siempre es 1 a 1. ¿Vamos bien? 1 a 1 entre comillas, porque acuérdense que yo puedo ir en 1 a 1, pero el convertidor todavía está multiplicando par, así que todavía no es tan rígida como en los sistemas mecánicos. Ya que se acopló y ya tengo ya 1 a 1 relación tanto, ¿no? Acá el convertidor puede hacer otra cosa. De multiplicación de velocidad, esta la tienen que tener todas las cajas. Y dice, se obtiene de multiplicación de velocidad cada vez que el portasatélite es conducido. No es necesario que sean los dos portasatélites conducidos, sino uno de ellos. Si yo tengo dos conjuntos biciculares y uno de ellos, en este que tengo aquí, en mi derecha, ya el portasatélite es conducido, yo voy a tener voy a tener una demultiplicación. Y este otro, para otra cosa, pero la multiplicación está acá, en un solo conjunto. ¿Me capta la idea? Solo la primera es un poco más engorrosa porque se puede hacer de dos formas. Por eso es la última que yo explico. ¿Vamos a ver? Mira, dice, esta situación también se puede dar de dos formas. ¿Qué pasa con el solar y la corona? Una que sea el solar motriz y la corona de reacción, que en algunas transmisiones se utiliza, pero no es muy común. Y la más común, y la más que se encuentra en casi todas, solar en reacción, corona motriz. Usado comúnmente para obtener segunda velocidad. ¿Vamos a ver? O sea, cada vez que usted tenga un portasatélite y un conjunto epicicloidal de una caja y vean que el portasatélite es conducido, ahí vamos a lograr desmultiplicación. ¿Vamos a ver? ¿Sí? Ustedes copian y me cuentan todo. Ese monito que está ahí corresponde a esto, puede ser de camino. Venga.
árbol de entrada, árbol de salida, corona, satélite y puerta satélite. Mira, está en la salida, los otros conducidos. Está abajo esa En el primer caso, no se olviden que el motriz puede ser directamente al eje de entrada, o puedo tener un embrague y el embrague también es motricidad, si puedo hacerlo de esa forma también. Vamos. Por lo menos es fácil para la lucha un poco es para el mundo así. Ustedes me avisan cuando puedo borrar para el lado.